Señoras y señores, bienvenidos a otro programa más de Valora tu Vida. También saludamos a la gente de redes sociales, el Facebook de Valora tu Vida y a la gente que nos escucha domingo tras domingo. ¡Qué bien! En Nueva Vida 97.7. Hoy me acompaña un amigo que cada vez que le veo la cara me acuerdo de un personaje que nosotros hacíamos, Don Semillero. Don Semillero, sí. Que lo imitaba y de verdad me trae gratos recuerdos trabajar contigo. Lindo, ¿verdad? Héctor Millán, y me refiero a nada más y nada menos que el doctor Oye, Edwin Rivera Manso. Qué lindo atraer esta memoria. Saludos a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando a través de Nueva Vida. Así mismo es. Y Edwin, qué bueno tenerte aquí en este programa. Cuéntame rápido, Sí. en 10 segundos, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy quiero hablar de una virtud importante y tal vez de una enfermedad muy grave que está afectando a que la gente no pueda alcanzar su meta y sueño. Hay una enfermedad muy grave que padece, digamos, América, Occidente, Puerto Rico en el siglo XXI. Yo le llamo espectatoritis aguda. Espectatoritis. ¿Sabe cuál es el caso clínico? Una pasión desmedida por el entretenimiento. Esa es, yo creo que la enfermedad que afecta y que nos tiene gravemente involucrados en que la gente, por ejemplo, ese libro que ya Dios te dio, que lo puso en tu corazón y que debe estar escrito, solo unas notas desorganizadas. Un proyecto por empezar, solo esté en el cajón de los proyectos por empezar. Ese diploma, esa certificación que haría que uno pudiese estar ganando ahora mismo 2 veces más, solo sea pues un ansia, una cosa en nuestra mente etérea, pero que no se materializa. Perdemos demasiado tiempo y la virtud que hace que nosotros podamos ser curados de esta enfermedad, yo le llamo el enfoque. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos enfocados o lo que nos permite el enfoque es poder desarrollar la habilidad de discriminar entre las cosas que hay afuera para poder distinguir el grano de la paja, lo trivial de lo que puede ser importante, esencial, lo superficial de lo que puede ser necesario. Y cuando la gente descubre eso, para mí descubre el poder que trae el enfoque. Wow, es cierto, porque de hecho hoy día con el desarrollo de la tecnología, antes nosotros podíamos tener algún espacio cuando no estábamos en entretenimiento. Claro. ¿Verdad? Ejemplo, uno salía a trabajar y el entretenimiento se daba por la noche cuando uno llegaba a la casa porque uno llegaba, comía, veía televisión y tenía un espacio. Un espacio. Pero ahora el entretenimiento lo tenemos en la mano, en el bolsillo. Mira, esto que usted está viendo aquí, David, nos absorbe. Se nos lleva. Yo quisiera que esta cápsula y este tema usted no se lo olvidara, porque nosotros tenemos, déjame darte datos, ¿verdad? Solamente de televisión y sume ahora las redes sociales. Sí. Nosotros tenemos estudios como compañías como Clicker, que es una compañía que hace estudios para cuánto consume y qué consume la gente para programar televisión. Y Clicker nos dice que una familia norteamericana promedio pasa aproximadamente, un norteamericano promedio, algunas 4 horas frente al televisor. Diario. Una familia diaria puede estar 8.5, 9 horas en consumo total. Esto es solamente televisor. Esto es sin contar redes sociales. Sí. Así que si tú literalmente sumas esto, una persona que viva 78 años a este consumo de ver televisión sobrepasará a las, 350 y pico de mil horas, que puede equivaler quizás a 16 años de nuestra vida. Wow, la Se mitad. nos puede ir en el televisor, se nos puede ir en ello. Y todos nos pasa la idea de decir, tú haces así, parpadeas y te acuerdas cuando estabas corriendo bicicleta. Cierto. O que dices, ay, me casé. Y una vez mira y ha perdido gran tiempo de cosas esenciales en entretenimiento. Así mismo es. Que no es malo en sí. No. No tiene nada de malo el tener hábitos de relajación, de consumo, de mantenernos conectados a lo que pasa día a día. Pero ¿qué pasa cuando ese es el principal distractor? Y que interrumpe o no te permite enfocarte. Porque cuando uno está concentrado en una tarea, de hecho, una de las... Generalmente uno ve en Pinterest o en alguna red social puntos o herramientas para enfocarte bien en el trabajo. Y me llamó la atención uno. Dice, apaga las notificaciones de tu computadora. Sí.
Y de tu celular también, porque tú estás concentrado. Imagínate que tú estás en una página de Excel, ¿verdad? O leyendo algo importante y de momento sale algo. Perdiste el hilo de lo que estabas haciendo. Eso y es entonces así. lo que sale, tienes que responderlo. O si tienes que responderlo, abres, responde y regresa. Y sigue, pero si eso se multiplica por 5, 6, 7... ¿Cuántos se reduce el tiempo emails productivo? nosotros recibimos al día? Importantes y no importantes. Exacto. Que al final lo que hacen es interrumpir nuestro enfoque y el desarrollo de lo que estamos haciendo. David, y para que tú veas cómo el insumo de lo que tú recibes te hace pensar en las cosas que quieres hacer. Y hay un pensador que yo admiro muchísimo. Es el apóstol Pablo, ¿verdad? Si usted tal vez no lee a Pablo porque es creyente, por lo menos léalo como pensador y filósofo. Y dentro de estos textos de la humanidad, porque la Biblia es un escrito que ha circundado la humanidad, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero ciertamente prosigo al blanco, voy a olvidar lo que está atrás, voy a extenderme a lo que está delante. Y el apóstol Pablo dice en ese texto de Filipenses: pero una sola cosa hago, ciertamente voy a olvidar lo que está atrás, me voy a extender al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y cuando ese texto saltó, escribí un libro sobre esto, porque Pablo nos da una excelente clave. Voy a hacer una cosa. A veces nosotros podemos ser, dicen los americanos, jack of all trade, but master of none. En español, es que uno puede saber de muchas cosas a la vez, pero a la vez no saber de qué. De nada. El refrán puertorriqueño es: el que mucho abarca, poco aprieta. Y a veces no hacemos una cosa. Samuel Clavel me decía: maestro, alumno de mucho, maestro de poco. Entonces, esa expresión lo que nos hace pensar, el apóstol Pablo dice: yo voy a hacer una cosa. Y en ese texto yo descubrí 4 principios para aquellos que quieren vivir enfocados. Cuéntame. El primero: usted necesita identificar un blanco. Mira que hay algo más poderoso, volviendo al celular. Cuando tú y yo estamos guiando en nuestro carro y estamos perdidos, nosotros tenemos en este aparatito un satélite, un device que nos conecta a un satélite que nos pueda dirigir a cualquier parte del mundo. Sin embargo, es un objeto totalmente inservible si no tiene una dirección. Así es. Puedo tener la capacidad de conectarme a los cielos con la tierra, pero si no tengo una dirección, no voy a dirigirme a algún lugar. Y a veces en la vida necesitamos eso. ¿Cuál es el blanco? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Y la especificidad produce resultados. A veces le pregunta a la gente: ¿y qué tú quieres hacer? Pues quiero hacer esto, aquello, lo otro, y a la misma vez. No, pero dime, una cosa. ¿Cuál es esa cosa? El apóstol Pablo sabía para qué fue llamado y cuál es esa única cosa que haría más productiva su vida. Tú sabes que yo aprendí eso, tenía como 17 años. Yo vivo en Estados Unidos y vine a estudiar a Puerto Rico. Y como estudiante quería tener un trabajo part-time. Y me fui a un hotel a buscar a la área de recursos humanos. Deme una hoja, una solicitud de empleo. Y la señora me dijo: ¿para qué? Y yo le dije: para lo que sea. Yo no estaba claro de que debía tener algo específico. Y ella me dijo: mira, es importante de que tú definas qué te gusta y qué quieres hacer. Y me digas, y entonces yo te ubico. ¿En qué? Ahí mis ojos se abrieron y yo entendí que cada vez que yo quiero algo... La importancia del propósito. Exacto. ¿Qué es? Ser específico. Entonces, esa oportunidad de especificidad, déjeme darle, ¿verdad? Antes de esos otros próximos consejitos de este diálogo, algunas citas que yo les llamo, yo les he titulado tweets de sabiduría inusual. Esas frases que tienen que ver con la importancia del propósito y de la especificidad. Caminar sin dirección es estar perdido. Y no hay mejor manera de llegar a ningún lado. Segundo, cuando uno está mirando en el asunto de la dirección, piensa en lo siguiente: avance o retroceso se mide por un punto de referencia. Por ejemplo, yo estoy más cerca de algo o más lejos de algo por el punto de referencia. Correcto. Y a veces nosotros terceros confundimos activismo con progreso. Hay gente que hace cosas, pero tú puedes estar caminando en círculos y no salir del mismo sitio y estar cansado de hacer muchas cosas, pero ninguna nos acerca a las metas. A veces yo veo gente que quiere hacer cosas, pero ¿qué de lo que estás haciendo te acerca a tu meta? Esa forma de pensar nos ayuda a ser estratégico. Genial. Otra cosa que yo le diría a la gente es que tenga cuidado, porque literalmente cuando uno empieza a caminar, no cualquier guagua
lleva a uno a donde uno quiere ir. Así es. Entonces, la gente que posiblemente vive en una fiesta es el que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier transporte le sirve. Y es más, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Se piensa en esas frases para pensar en la importancia de lo específico y del propósito. Amén. Qué bien. Me encantó eso. Palabras sabias. Y si se acabó aquí, me fui lleno. Pero hay más. Pero hay no más. se acabó aquí. Qué bueno. Hay más. El segundo consejo, David, que yo le quiero dar a la gente, el primero fue, es necesario, como el apóstol Pablo, identificar el blanco. El segundo es que hay que despojarse de lo que quedó atrás. Cuando uno ve muchas personas, a veces yo veo gente malhumorada, amargada, todavía aferrada a el que se fue y me dejó, aquel que me traicionó, yo nunca más lo vuelvo a intentar, este país no sirve, aquí todo el mundo le falla a uno. Ay, muchacho. Entonces, se vive uno con una clase de pesimismo que no nos damos cuenta de la carga pesada que llevamos arriba. Un maestro hace un drama con sus estudiantes, una historia para que pudieran entender las cargas que uno lleva, que a veces hay que soltarla a través del perdón, para ser específico. Y este maestro le dice a los estudiantes, le pidió que tomaran una pequeña bolsa de papas. Lo único que le pidió, que fueran llevando las papas por lo menos de algunos 20 a 25 días con ellos. Lo pusieron en una bolsa y lo llevaron a donde quiera que iban. Pero a principio pudo ser fácil, donde quiera que se llevaban, llevar sus papas. El problema es que luego de algunos 7 o 8 días, las papas juntas comenzaron a podrirse. Y ya resultaba nauseabundo mirar aquellas papas en las bolsas que ya empezaban a expedir un gran olor, tener literalmente gusanos. Y los estudiantes le pedían, pero maestro, ¿lo puedo dejar? No, tienen que cumplir el plazo con ella. Ya algunos estudiantes se rindieron del experimento, hasta que el maestro llamó a la lección y les preguntó, ¿cómo te sentiste? Y algunos decían, es una náusea, la gente me quería, se me metieron los parásitos por todo lugar. Y él decía, mi consejo, lo que quiero que ustedes vean, es la carga que llevamos a veces, quizás de podredumbre, de dolor, de amargura, cuando tenemos situaciones no resueltas y cuando tenemos cargas que no debemos llevar. Y a veces tenemos un saco de papas podrido en el corazón. Así mismo es. Hay que soltarlas en orden de movernos adelante. O sea, que la carga no es la carga, sino el tiempo en que la carga. Es posiblemente. Bomba. El tiempo que lo llevas amarrado cuando es algo que debiste haber salido de ello. Claro. Que no tenía lugar en tu equipaje, que no debía estar ahí. Pero a veces tenemos gente que lleva un divorcio a cuesta donde quiera que va, un abandono, una traición, una fricción, una deuda emocional con papá y mamá. Y a veces todo esto pasa en el ámbito familiar, pero es lo que nos tiene cautivo para que un sueño, un proyecto, un libro, un negocio, algo en tu ámbito profesional, financiero, familiar, cobre vida. O sea, que tú primero tenía relación con las cosas externas que nos quitan el enfoque, y ahora estamos hablando de las cosas internas que no nos dejan enfocarnos y trabajar y ser eficientes y efectivos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, o cualquier cosa que nosotros querramos alcanzar. Cualquier cosa que quieras alcanzar. A veces es importante soltar, ese espacio de soltar. Lo otro que yo le diría a la gente, ahora que estamos hablando de poder enfocarnos, primero encuentra lo que quieres hacer. Verifica si hay algo que te está atando. Y lo tercero es que aprendas a concentrarte. Qué difícil se nos hace concentrarnos en este momento. Así es. Recibimos notificaciones, invitaciones. Siempre hay un party, siempre hay una fiesta, siempre hay un amigo, siempre hay una película, siempre hay un documental de Netflix. Entonces a veces yo he dicho, este fin de semana lo voy a hacer para terminar tal cosa. Mira, ¿quieres? La invitación. Entonces, tenemos tantas distracciones que aprender a concentrarnos es una virtud importante del pensamiento. Así es. ¿Sabes lo que es concentrarse? Es fijar la atención de nuestra mente con especificidad sobre un aspecto en concreto. Y esa virtud del pensamiento, cuando uno la cultiva, rinde unos frutos extraordinarios. Genial. Qué bien. Edwin, y en la medida que pasa el tiempo y como hablamos de la tecnología, el crecimiento de la tecnología, escuché a un psicólogo hablar de que el periodo de atención de las personas ha reducido. Sí. Y esto lo que hace es que las personas están menos tiempo enfocadas en algo o se distraen más fácilmente. Sí. Cuando uno piensa en esto, de cómo cultivar en una época donde hay tan poca retención de la atención,
¿Cómo vamos tal vez contracorriente para empezar a desarrollar virtudes como esta? La concentración es una virtud. Hay momentos donde hay que empezar a preguntarse, ¿cómo yo puedo resolver este problema? Preguntas como, ¿cómo yo podría generar más con lo que yo hago? ¿Cómo yo podría literalmente beneficiarme de alguna oportunidad que está alrededor de mí? Son preguntas que hay que dejarlas en el pasto del pensamiento y hay que tomarlo. Hay que tomar espacios, David, para a veces uno sacar espacios con la libreta y sentarnos antes de ir al campo de la acción. Porque todos nosotros también somos gente de acción. Vamos a hacerlo y lo pensamos y salimos. Y hay cosas que nos han salido por esa intuición, pero hay otras que ha habido que cultivarlas mediante darle cancha y pensamiento para que cuando tú vayas a dar la experiencia de ese toque, tengas que hacer con menos esfuerzo, obtenga más resultados. Stephen Covey tiene un libro que fantástico, se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un clásico. Y uno de los hábitos de la gente altamente efectiva es la proactividad. Y Covey habla de la importancia de afilar el hacha. Y nos da la anécdota de aquel leñador que está, ¿verdad?, frente al árbol. Entonces va menguando su productividad. Y cuando el jefe de los leñadores analiza cuál es el asunto, le dice, ¿has tomado tiempo para afilar el hacha? Porque puedes estar invirtiendo mucha más fuerza, pero como el instrumento no está suficientemente afilado, logras menos haciendo más. Claro. Y a veces yo quisiera invitar a la gente a descubrir ese hábito del pensamiento tan productivo como puede ser aprender a concentrarte. A veces menos es más. Ese detalle, a veces menos es más. Y a veces hemos adquirido en nuestra agenda cosas que a la verdad ni las necesitamos, ni nos benefician, ni nos ayudan, nos distraen, pero no nos ayudan a hacerlo efectivo. Yo creo que la gente que tú recuerdas que se ha convertido en un gran mogul o que ha dejado una huella en la historia, han aprendido a maximizar qué es eso único que ellos hacen con virtud. Por ejemplo, ¿por qué usted recuerda a Billy Graham? Por predicar la escritura. ¿Por qué usted recuerda a Miguel Ángel? Por la escultura y la pintura. Hay que llegar al momento donde tú tienes que ver dentro de las opciones en qué es lo que tú te vas a concentrar, porque en eso es que tú puedes dejar legado. Así mismo es. Wow. Profundo, Edwin. ¿Qué más? ¿Qué otro? Bueno, el cuarto principio. Le hemos hablado a la gente hoy de que el enfoque tiene que ver, número uno, con descubrir cuál es el blanco. Fijar la atención. El ejemplo del GPS. Recuerde que tiene un satélite, pero si no tiene una dirección, no llegas a ningún lado. Lo segundo, despojarnos del peso del pasado. Recuerde la bolsa de papa. Suéltela. Suelte la bolsa que lleva adentro. Tercero, aprenda a concentrarse. Recuerde, Miguel Ángel, Billy Graham, ¿por qué has de ser recordado? Por aquello que tengas más virtud. Y el último principio de esta entrevista, yo quisiera hablar acerca de la importancia que es extendernos hacia adelante. El apóstol Pablo dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, me voy a extender al premio, a lo que está delante. Y esa palabra de extenderse viene de la palabra que usa el apóstol Pablo, en griego es epektainomai. Y esa palabra se utiliza quizás posiblemente únicamente en este pasaje. Y cuando se habla de esto, la imagen que tiene el apóstol Pablo de extenderse es el atleta que cuando llega a la parte final de la carrera, cuando están ahí en el momento de estar en la meta, se extiende, estira la cabeza, o estira el torso, o estira la mano, o se tira la meta en orden de que alguna extremidad suya pase primero la meta para llevarse en una carrera apretada. Es como decir en el lenguaje hípico, ganó por una cabeza, por un hocico. Así es. Es la idea de que una extremidad tuya pase la meta, ¿para qué? Para agenciarte la carrera porque tu rival o porque tu competidor también está muy cerca de ti. Y hay momentos donde el enfoque requiere que nos extendamos, porque habrá que discriminar. La gente dice, ay, eso de discriminar es negativo. No, discriminar positivamente es poder decir, esto no me conviene y esto sí. Estas compañías no me convienen y estas sí. Así es. No en orden de un prejuicio, sino en orden de llegar a mi propósito. El tiempo que tú estás invirtiendo. ¿A quién yo le dedico tiempo? Exacto. ¿Con quién lo comparto? Porque todo esto, hay un escritor romano que se llama Séneca, que es contemporáneo de Jesucristo. Escribió un tratado, mire, nada más que tiene como 2000 y pico de años de haber sido escrito. Y escribió un tratado que se llama De la brevedad de la vida. Y yo creo que Séneca tenía razón en esto. Dice,
no es que hayamos recibido poco tiempo, sino que perdemos mucho. No es que del tiempo seamos indigentes, es que somos manirrotos. ¿Por qué pasa esto? Dice Séneca. Porque el ser humano vive como si fuese a vivir siempre. Sentimos la vida tan nuestra que no nos damos cuenta que hay que extendernos por lo que queremos porque tenemos un tiempo útil y precioso para lograr algunas cosas. Wow. Cuando yo pienso en esto, yo me estoy esforzando, ¿verdad? Rumbo a mis 40 años, decir, wow, por más que yo quiera hacer, me quedan 25 productivos. Si Dios me da 65, digo, hay gente que son los más robustos y fuertes que tienen 70, 80, 85, 90 y sigue dando candela, ¿sí? Dios quiera que a mí me quiera seguir escuchando a los 80 años, que yo vaya con mi bastón a dar charlas motivacionales y a predicar. Pero sé que en algún momento tendré que disminuir lo que hago ahora. Claro. Y la pregunta es, en ese tiempo preciso, ¿para qué te vas a extender? Hay un economista italiano que se llama Enrico Pareto y él descubrió un principio que funciona para la economía y que lo quiero aplicar a la vida. Es el principio, la fórmula del principio Pareto es la fórmula del 80-20. Pareto decía que él descubrió que el 20% de los activos en cualquier círculo económico produce el 80% del rendimiento del resultado. O sea, que de 100 cosas que nosotros tenemos, 20% de esos activos produce el 80% del resultado que yo disfruto. Y eso funciona así en la economía. Y él dice, usted lo puede ver. Usted puede tener, si es pastor, una iglesia de 100 personas. Solo 20 trabajan. Sí. El resto está cogiendo aire y fresquecito. Usted posiblemente tiene muchas habilidades, pero son 2 o 3 las que desarrollan el mayor rendimiento. Usted puede tener muchos activos, sumar cuánto usted tiene, pero tal vez es uno el que usted puede depender más o el que podría ser más rentable de todo lo que usted tiene. Y a veces nosotros en la periferia nos perdemos estirándonos para trabajar con el 80, cuando si pudiéramos concentrar nuestra atención en el 20, maximizaríamos el 80% del resultado. Así es. Y a veces esto suena como un poco duro para alguna gente, pero tú tienes que saber quién es tu 20. Porque el grupo de la gente de 80% solo roban tus ideas, tu intelecto, tu tiempo, tu fortaleza, tu esfuerzo, y no van a estar ahí. Y hay gente que son de tu 20, gente que te ama, que te sirve, que está contigo. Esa gente tú tienes que maximizar esas relaciones, que te mentorea, que te ayuda en pro de tú cultivar el 80% de tu vida. Es más, yo estoy seguro que hay gente ahora mismo que está haciendo 10 cosas, que si hiciera 2 de esas 10 con excelencia y a tiempo completo, no necesitaría las otras 8. Así mismo es. Pero eso se nos hace difícil. Alguien tiene que decir, por eso estoy aquí. Alguien tiene que decirte lo que esta entrevista. Alguien tiene que maximizarlo en el día de hoy. Así es, Edwin. Yo voy a abogar porque me extiendan media hora más. ¡Vamos! Ha sido de verdad muy interesante. Gracias. Muy beneficioso todas las palabras y los consejos que nos has dado. A la gente que nos escucha por Nueva Vida, este programa va a estar en el Facebook de Valora tu Vida, así tremendo. que lo pueden ver y anotar. Claro. Si usted estaba en el carro o está en el carro y no pudo anotar ciertas cosas, y lo puede ver. Así que, Edwin, te bendigo. Gracias. Y pido a Dios que te siga dando palabra y sabiduría para que nos sigas bendiciendo. Gracias, David. Y a ustedes, mis amigos, gracias por escucharnos. Nos vemos y entonces la semana que viene, muy bien, en otro programa más de Valora tu Vida. Yes.